Gustavo Gorriti, director de DL Reporteros, con nosotros. Gustavo, como siempre, bienvenido. Muy buenas noches. Buenas noches, Jaime. ¿Cómo estás? En un artículo muy notable, en una edición especial al que IDL Reporteros titula La semana más larga, se consignan datos de lo más interesantes que me gustaría compartir con nuestro público. En este artículo dices, se impartieron órdenes a la policía para llevar la violencia represiva a la brutalidad. Muchos policías evitaron hacerlo, pero algunos aceptaron y perpetraron con seria alevosía en ciertos casos las acciones que desembocaron en muertes, heridas graves y secuestros. Este es un dato interesante para determinar responsabilidades políticas, en primer término, en la brutal represión que terminó con la vida de Inti y Brian. ¿Cómo se condice para ti esta responsabilidad política, Merino, Flores Arauz y Rodríguez, con lo que ha ocurrido hoy en el Tribunal Constitucional? Son dos cosas diferentes, aunque tienen puntos de cercanía. Tienen una cierta imbricación. Bueno, en primer lugar, respecto de la represión. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, de que en forma imperfecta, con avances y retrocesos, la policía ha avanzado mucho durante estos años en establecer conjunto de protocolos sobre el mantenimiento del orden público. Y ha habido casos serios en los cuales se ha enfrentado problemas, incluso con una violencia considerablemente mayor, sin que haya muertos. Es decir, con una firme decisión de emplear violencia no letal, de emplear la fuerza con medios no letales, realmente no letales. En el caso concreto del régimen usurpador de Merino, hay algunas evidencias que son importantes. La primera de ellas fue la llamada que el propio Merino, un Merino bastante desorientado, hizo al ministro renunciante César Gentile, que acababa de dejar el despacho, para exigirle de que asuma el control del orden público con severidad. Con severidad, eso fue lo primero. Cuando recién estaba empezando, recuerda de que desde el primer momento, del momento en que el presidente Martín Vizcarra estaba dejando Palacio de Gobierno, luego de lo que pasó en el Congreso, de la votación por la vacancia, ya había protestas en las calles. Y cuando Merino llega a Palacio de Gobierno, como lo digo en este artículo, lo hizo en una escena que, para los que tenemos la edad suficiente, yo ciertamente la tengo, hizo recordar mucho el momento en que Fujimori inició su tercer y también usurpador periodo, pasando del Congreso al Palacio de Gobierno en una ciudad, en un conjunto más bien escaso de manzanas, que estaba totalmente rodeado por un anillo policial, mientras el resto de la ciudad, especialmente el centro, hervía con la pasión de los manifestantes, de los cuatro suyos, en lo que fue un momento decisivo en la lucha contra la dictadura. Bueno, ahora era una cuestión parecida y Merino buscó desde el comienzo de forzar, olvidando de que el expresidente Belaúnde estuvo en el lado del pueblo en la marcha de los cuatro suyos, de que se diera a cabo una represión fuerte y dura. Gentile, por supuesto, no aceptó. Es más, le dijo que no podía ser, ya estaba publicada su renuncia y que se iba. Entonces, buscaron un ministro y el que aceptó aquello fue Gastón Rodríguez Limo, que tomó eso y claramente se nota de que hay una línea de mando y de que empiezan a extremarse, a levantarse las medidas de coerción, de acción contra la gente y del empleo de la fuerza bruta. Algunas de las cosas que he visto, por ejemplo, la densidad de descarga de gases lacrimógenos, las cargas policiales y después, por supuesto, cosas tales como el disparo directo en horizontal de las granadas de gases lacrimógenos o las balas que se utilizaron, las bolas que se utilizaron, las canicas que llamaron. Bueno, eso está. Ahora, cuando en esos momentos se estaba discutiendo
lo del Tribunal Constitucional y las acciones, Flores Arauz, amigo muy cercano de Ernesto Blume, dijo de que se iba a tratar de hacer una sustracción de materia. Y es más, su fugaz ministra de Justicia, Adela Muñoz, fue a pedirle la renuncia al procurador Soria para poner uno que fuera a decir de que había una sustracción de materia, que no había nada, que ya habían hechos consumados y que como eran hechos consumados no había nada que discutir. Y eso es exactamente lo que han votado ahora los 4 señores estos. Y después he estado viendo alguna de las 100 razones de Blume, como diciendo primero de que no había que echarle más leña al fuego. Sí. No sé cuál es su concepto de apagar fuegos, y luego de decir de que el concepto de incapacidad moral permanente debe permanecer así como incierto, como para poderlo modular de acuerdo a la circunstancia. Bueno, el hecho concreto es que naturalmente hay una relación de cercanía, de cooperación, posiblemente de algo que pueda llamarse ideología, si es que eso en ese caso existe, entre la posición que defendió Flores Arauz como primer ministro del gobierno usurpador y la que ahora han tenido los 4 magistrados que votaron por la sustracción de materia. Citabas bien tu anterior artículo sobre este diálogo entre Gentile y Merino, y allí dices, según personas que escucharon el diálogo, el presidente Merino, entre comillas, le hizo saber a Gentile su preocupación por los desmanes que no se logran controlar durante las virtualmente ininterrumpidas protestas callejeras en Lima y varias ciudades tras la destitución de Vizcarra. La llamada es un reclamo a Gentile para que endurezca la represión y sofoque las protestas. ¿Este no sería el primer gran indicio para determinar responsabilidades como las de Merino en la represión, ahora que está en Fiscalía, ahora que está en una comisión investigadora en el Congreso por conformarse? Es clarísimo y va a poder establecer, yo creo, en forma muy clara la línea de mando que hubo para determinar eso y las decisiones que se tomaron en ese sentido. Hay una cosa adicional que es lo que queda por documentar, que en las últimas horas de existencia del gobierno usurpador hubo la intención de sacar a la Fuerza Armada a la calle, de plantear un toque de queda de 24 horas, posiblemente por varios días, y de llevar a cabo arrestos en los domicilios de las personas que en su concepto eran los que estaban de una u otra forma dirigiendo esto. Me imagino de que entre las horas de consumaba cualquier, digamos, si alguien tenía dudas sobre una dictadura, eso lo consumaba. Sí, claro, bueno, pero yo creo que estuvo muy claro de que ahí se trataba de utilizar la ley como un trapo con el que barrer cualquier obstáculo que hubiera en el camino. Pero como digo, estaban en algunos aspectos tan perdidos de que con esto de los arrestos yo me imagino que hubiera dado una orden de arresto para la aplicación TikTok, que en gran medida fue la red social fundamental para que la gente Instagram se mantuviera coordinada, informada, activa durante todos estos días de protesta. ¿Observas un hilo conductor entre la decisión de los magistrados del TC que votaron por no hacer nada con la incapacidad moral permanente y Merino, Flores Arauz y las bancadas del Congreso que pusieron a Merino? Pues claro que sí. Lo mismo que te digo. Lo proclamó primero que nadie Flores Arauz. Vamos a plantear de que haya una sustracción de materia. Cuando él sintió de que tenía mucho tiempo por delante en el gobierno, que hay una sustracción de materia, buscaron tener un nuevo procurador, buscaron cambiarlo para tener esa posición. No tuvieron procurador, no han tenido gobierno, pero mantuvieron su línea. Y yo te digo, la relación entre Blume, Flores Arauz, el socio de Flores Arauz, Domingo García Belaúnde, es sumamente estrecha. O sea, cualquier persona que tenga un conocimiento muy somero del Tribunal Constitucional lo puede documentar. Pero además de eso, hubo una total identidad respecto de la posición que tomar ante ello.
Es decir, sustracción de materia. No se trataba del concepto, de lo que se había hecho, de lo que eso significaba como elemento de inestabilidad para un gobierno democrático, sino de que como ya se había consumado el atropello, pues ya no había nada que juzgar. No, claro, además eso de la sustracción de materia, que digamos, tú y yo lo podemos entender, ¿no? No somos abogados, pero podemos entender, porque en fin, nos interesa estar informados, leyendo. En la calle, la gente que está haciendo su trabajo esforzadamente, saliendo a trabajar, etcétera, no lo tiene muy claro. Es decir, la sustracción de materia es que, en concreto, el escenario desapareció. O sea, Vizcarra ya fue vacado, el caso Swin ya no existe porque esto es de la primera vacancia, entonces todo bien. ¿Y el Congreso? ¿Y los intereses oscuros particulares del Congreso? ¿La libertad de Antauro Humala? ¿Telesub que quiere volver a operar? ¿Los 68 investigados? Eso no ha desaparecido. ¿Dónde está la sustracción de materia? No, la relación entre la primera y la segunda vacancia, la estrechísima relación que ha habido entre ellos, la identidad de los perpetradores entre una y otra cosa, es exactamente parte del mismo proceso. Y ahí quien cometió un serio error, hay que decirlo, fue la presidenta del TC, Marianela Ledesma, cuando en ocasión del primer intento de vacancia rechazó el recurso de amparo que hubo porque dijo que en su concepto no existía ninguna posibilidad de que se diera la vacancia. Bueno, pues parece que sí existía, ¿no? Entonces, ha sido uno de los momentos más desafortunados en una historia del TC, que tiene algunos momentos de gloria, como la gestión de Manuel Aguirre Roca, por ejemplo, y otros momentos de notablemente desafortunados. Algo que no dice el magistrado Blume o los otros 3 magistrados que votaron por desoír, darle el marco o ignorar de manera temeraria, dar un marco normativo claro y objetivo sobre lo que es una vacancia por incapacidad moral, porque es un cajón desastre. Es decir, hay otras causales por vacancia: renuncia, muerte, viaje sin permiso del Congreso. Son cosas objetivas, nadie las puede dudar. Renuncia, hay una carta; muerte, hay un acta de defunción; viaje, hay un viaje y no hay permiso del Congreso, objetivo. Pero la incapacidad moral permanente es un cajón desastre. Libre interpretación para hacer esta pregunta. Además, el concepto... Perdón, permíteme. Quiere decir entonces, lo que no dicen los magistrados, que esta decisión puede obedecer a cuidar las espaldas, y iba a decir otra cosa, pero bueno, cuidar el cuerpo, cuidar la integridad de Merino de Lama y Flores Arauz, porque, si bien es cierto, esta decisión tiene que ver con la primera vacancia, recaía sobre la segunda, con lo cual la interpretación política era: entonces lo que hicieron Merino y Flores Arauz fue un golpe, fue inconstitucional y quedaba en actas. Eso no lo han querido hacer, ¿verdad? Esta sentencia está dirigida para proteger la usurpación que se produjo en el Congreso, está muy claro. Esa era la posición, como lo he dicho, esa era la posición con la que Antero Flores Arauz, primer ministro del gobierno Merino, buscó plantear su defensa en forma principal. Y esa es finalmente la posición que ha tomado el TC. El hecho de que sea la primera o sea la segunda no cambia las cosas, hay un continuo entre las dos. Y es el mismo Congreso el que finalmente terminó vacando al presidente. En cuanto al concepto de incapacidad moral permanente, podríamos hablar más sobre eso, pero hay una cosa muy clara. Es decir, lo que en buena medida ahora eso quiere decir es de que la persona a la que vacan tiene una incapacidad moral, se supone, es una suerte de psicópata que no tiene sentido de lo moral, perpetua, ninguna posibilidad de curación ni nada. Por supuesto, históricamente el concepto era diferente, pero ahora así se aplicaría. ¿Y cuáles son las razones con las que aplicaron esto? Una investigación al presidente Vizcarra por un asunto que es serio, pero que ni siquiera se ha formalizado, que necesita todavía toda una serie de grados de corroboración antes de formalizarse, y luego continúa como tal, que comparado con las cosas que varios de los congresistas enfrentan, es mucho menor en términos del avance y del avance de la prueba. Entonces,
el hecho de que Vizcarra hubiera continuado en la presidencia en modo alguno inhibía en nada, absolutamente en nada, el avance de la investigación. Lo puedo decir con pleno conocimiento de causa, porque creo que soy una de las personas que lleva más años investigando este caso. En modo alguno lo inhibía, ni lo perjudicaba. Es más, para fines de julio, que es cuando hubiera vuelto, seguramente la investigación ya estaba en una situación en la cual Vizcarra cabalmente, y mientras tanto como presidente que responder a muchas cosas. Claro. No había, desde el punto de vista objetivo, razón alguna. Y hay un par de cosas que son importantes tener en cuenta. Dentro de la pandemia y dentro de la situación en la que estábamos, la necesidad de tener una continuidad en las acciones de movilización nacional para terminar con ella en forma suficiente de que una segunda ola no afectara, era indispensable. Se ha parado el gobierno, se han parado un montón de acciones que eran muy necesarias, vitales, para poder llevar a cabo esta usurpación por un grupo de gente que cuando se dieron cuenta del repudio, la repulsa y la indignación populares, recularon inmediatamente. Y lo único que hicieron fue rehacer su voto, pedir disculpas formales, pero casi como un mantra. Perdón, Inti, perdón, Brian, perdonen, quizás nos equivocamos de repente. Vamos a elegir a un nuevo presidente entre los que votaron en contra. Y se acabó. Así es. Y se acabó. Claro. Entonces, todo el daño que se le ha hecho al país, todo el daño que se ha hecho a la gobernabilidad de la nación, en las circunstancias tan difíciles en las que estamos pasando, entonces eso, nada. Eso definitivamente no se puede obviar, no se puede olvidar y debe ser adelante. Una última pregunta porque nos gana el tiempo. Ya viene el procurador del Ejecutivo, Luis Huerta. Hoy que la calle está planteando una nueva Constitución, ¿cómo dejan a la Constitución estos magistrados y qué espacios más claros, más nítidos, más firmes se abren para una reforma intensa de la Constitución o redactar una nueva? Es decir, la lectura que uno tiene es, con esta votación han maltratado aún más la Constitución y levanta, ¿no?, la idea de nueva Constitución, ¿no crees? En estos momentos en América Latina el mantra son nuevas constituciones. Yo respecto de eso quiero decir de que, teniendo en cuenta los numerosísimos defectos de las diversas constituciones y muy especialmente la que tenemos, y mucho más ahora que ha sido tan vilmente manoseada, quiero decir de que una constitución nueva no refunda ni cambia la nación por sí misma. Ajá. O sea, de que es la gente la que cambia la realidad. Son los buenos gobiernos, es el trabajo de la gente, el progreso que tienen, lo que cambia la realidad. Y por supuesto que la mayor parte de las democracias funcionales han actuado pragmáticamente, haciendo ajustes constitucionales conforme era necesario. Ahora bien, eso significa, desde mi punto de vista, primero, de que ciertamente hay que hacer los ajustes necesarios para que este tipo de atropellos, de usurpaciones, no vuelva a tener el terreno fácil que ha tenido ahora. Si eso significa de que se decide hacer una nueva constitución a través de personas que tengan el suficiente conocimiento, ojalá, porque eso sería una inmensa responsabilidad de la gente, saber votar adecuadamente para eso. Sería muy importante, pero que se entienda, y que se entienda claramente, de que una nueva constitución no va a ser automáticamente un país grande. Ese ha sido el espejismo que ha perseguido nuestra república de su fundación. Es el trabajo, la creación de la gente que hace el progreso. La buena voluntad, la decisión, la industriosidad. Así es. ¿No sé? La ética de trabajo y el gobierno justo. Claro. Lo que hacen y lo que provoca ese cambio. Y la gente, los ciudadanos, tienen que saber escoger adecuadamente. Esa es una de las grandes responsabilidades que ahora, sobre todo, se va a enfrentar para las elecciones que vienen. Hemos elegido
por ejemplo, uno tras otro, dos congresos que compiten en ver cuál es peor que el anterior. Vamos a hacer otra vez un error así. Entonces, esas son algunas de las cuestiones que debemos tener. Son responsabilidades que no solamente conciernen a la gente a la que nuestro voto les ha dado un poder que no merecían y que han utilizado mal. Entonces, la mayor responsabilidad está en los ciudadanos y, por supuesto, en los políticos que tengan buena calidad, honestidad, que sepan proyectar adecuadamente su mensaje. Gustavo, como siempre un gusto. Te agradezco por esta entrevista, que tengas una buena noche y hasta una nueva oportunidad. ¿Ah? Que te vaya muy bien. Gracias, Jaime. Gracias. Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros, con nosotros.